India y Brasil, si siguen comprando petróleo ruso barato para permitir que esta guerra continúe, vamos a destrozaros y aplastar vuestra economía, porque lo que estáis haciendo es dinero manchado de sangre. Estáis comprando petróleo ruso barato a costa del mundo, y el presidente Trump está harto de este juego. Si yo fuera el presidente Putin, me sentaría a la mesa pronto, porque está a punto de ser aplastado. ¿Qué opinas de las amenazas que vienen de Lindsey Graham y su amigo Blumenthal? Ojalá no tuviera que opinar sobre eso, Nima, porque Lindsey Graham ni siquiera es un ser humano. Califica como un personaje subzoológico. Es más que repugnante y desagradable, pagado por sus amos durante décadas. Y ese es el problema. Cuando un senador estadounidense estúpido e imbécil abre la boca, hay repercusiones en todo el mundo. Ese es el problema. Cuando un senador de Bangladesh o Brasil abre la boca, no pasa nada, aunque sea en inglés, que normalmente no lo es. Pero estos imbéciles en Washington abren la boca y está en todo el planeta en un instante. Y tenemos que lidiar con eso, incluso cuando sabemos que diga lo que diga. Ni siquiera sabe cómo pensar. Lindsey Graham es peor que John McCain, solo para que te hagas una idea. Y yo seguía a estos imbéciles cuando vivía en Washington a diario. La cuestión es mucho más grande. La guerra contra los BRICS ahora está llegando a otro nivel. Esto es algo que llevábamos bastante tiempo discutiendo, escribiendo sobre ello, debatiendo entre nosotros, nuestro pequeño grupo de analistas, y sabíamos que tarde o temprano pasaríamos al siguiente nivel. Y en algunos casos, de forma caliente, como ocurrirán, prácticamente una declaración de guerra. Los iraníes, por supuesto, como bien sabes, Nima, los persas y los iraníes piensan a muy largo plazo, con una mentalidad histórica. Así que calibraron su respuesta, o en el caso del ataque de Estados Unidos, no respondieron porque entonces sería una guerra total. No está en el interés de Irán hacer eso. En el caso de Rusia, por supuesto, el maestro de ceremonias del circo y la gente que le rodea, sus donantes, los verdaderos que manejan el espectáculo, las clases dominantes estadounidenses, descubrieron por supuesto lo que ya sabían, que no se puede hacer que Rusia se doblegue. Hagas lo que hagas. Así que han vuelto a las amenazas una vez más. Esta estúpida amenaza de 50 días, aranceles del 100%, aranceles del 500%, aranceles del 1.000.000%, nadie presta atención ya a esta estupidez. Pero es el lenguaje de las amenazas. Fanfarronería, por supuesto, siempre mezclada con arrogancia. Y los rusos, como bien sabes tú y nuestra audiencia, son realistas. Se fijan en los hechos, hechos sobre el terreno, hechos geopolíticos, hechos geoeconómicos, amenazas reales, amenazas físicas contra la Federación Rusa. Por ejemplo, este pasado fin de semana hubo un enjambre de drones lanzados contra Moscú. El aeropuerto de Sheremetyevo sufrió largas interrupciones. Así que esto es algo que la población rusa, especialmente en Moscú, donde la guerra está tan lejos, algo que siempre comentamos, la guerra está al menos a 1.200 kilómetros de Moscú. Está demasiado lejos. Pero cuando tienes drones lanzados contra Rusia y paralizando el aeropuerto de Sheremetyevo, eso ya es otra historia. Así que, si esto continúa, tendrá que haber una respuesta mucho más dura por parte de Rusia. Esto es lo que muchos de nosotros estamos caracterizando como el momento Oreshnik. Aún no hemos llegado, pero cada vez estamos más cerca. Por el momento, estamos en la fase de expansión de la ofensiva rusa, que puede durar unas semanas, unos meses, y puede provocar el colapso de todo el frente ucraniano en los próximos meses. Pero al mismo tiempo, tenemos esta presión del sistema estadounidense desorganizado en torno a Trump. No diría que Trump en sí mismo ya se haya dado cuenta de ello, porque no es un personaje analítico, no es un estratega, no lee, no escucha a nadie.
Él solo escucha mantras de 3 palabras y todo eso. Pero sabe que el plazo de 50 días no tiene sentido con Rusia. Rusia nunca toma decisiones bajo presión. Nunca. Especialmente Putin. Y la realidad es que en las próximas semanas el avance ruso continuará e incluso aumentará su ritmo. Y los rusos están viendo el panorama general, no solo en términos de Ucrania, sino también en la apertura de nuevos frentes contra Rusia. Y eso empieza con Azerbaiyán, donde ese espantoso Aliyev está jugando un doble juego realmente duro. Y todos los que están en posiciones de poder en Moscú lo saben. El MI6 está adoctrinando a cada vez más personas en toda Asia Central. Ese nuevo telón de acero en el Báltico, los 3 chihuahuas, Polonia y Finlandia, intentando en sus propios sueños transformar el Báltico en un mar de la OTAN y aislar a Rusia, especialmente San Petersburgo, lo cual obviamente será imposible. Pero por el momento todavía creen que esto podría suceder. Y por supuesto, el Mar Negro, donde ahora tenemos aviones de vigilancia de la OTAN volando por toda la zona y sobre Crimea a diario. Así que están tramando algo en Crimea, no hay duda de eso. Y si eso ocurre este verano, entonces nos estaremos acercando al momento Oreshnik, ¿verdad? Así que Nima, la situación se calienta cada día más. En China, Trump se vio obligado a dar marcha atrás. Él sabía desde el principio que esto era inviable, considerando la respuesta de los chinos ya ¿cuándo fue? Abril. Yo estaba allí en Shanghái, en abril, por ejemplo. Pude seguir la respuesta china en directo desde Shanghái. Y pudimos darnos cuenta, hablando con nuestros amigos chinos, de que China ya no es la China de hace 10, 15 o 20 años. Ahora tienen suficiente confianza en sí mismos como para decirles a los estadounidenses, sí, adelante, os estamos esperando, no nos importa, traed todo lo que tengáis, lanzadnos todo lo que tengáis. ¿Y qué ha pasado en los últimos días? La llamada autorización de la administración Trump para que Nvidia venda chips H20 a China. ¿Qué significa eso básicamente? Significa que Nvidia tiene montones de chips que necesita vender por todos los medios posibles, y el único mercado que puede absorber estos chips es China. ¿China necesita estos chips? No, no los necesita. ¿Por qué? Porque Huawei ya está en el siguiente nivel. Así que ya sabes, los chips y las gráficas de Huawei, las plataformas y lo que sea, están saldrán en las próximas semanas y meses. Hacia ahí se dirige el mercado chino. Jensen Huang de Nvidia lo sabe, pero aún así necesita vender estos chips. Así que obviamente presionó a la administración Trump, mira, haz algo, necesito vender estos chips. Do something. I need to sell these chips, otherwise I'm going down. I have this huge inventory. I need to get. De lo contrario, me hundo. Tengo este enorme inventario. Necesito deshacerme de estos chips. ¿Y por qué ocurrió esto en primer lugar, Nima? Porque los chinos empezaron a imponer fuertes restricciones a la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Y entonces golpeas donde duele. Golpeas a la industria automovilística estadounidense y a la industria aeroespacial estadounidense. Eso es todo. Y esa es la diferencia entre Rusia, China y Brasil. Ya llegamos a Brasil. Rusia es una superpotencia militar y nuclear. No se juega con eso. Siempre habrá respuestas y respuestas sobre el terreno. China es una superpotencia económica. No se juega con eso. Las respuestas son geoeconómicas en el comercio y en las exportaciones. Y el hecho es que China puede exportar a donde quiera. No necesitan el mercado estadounidense. Brasil es una situación mucho más complicada porque ahora Brasil está inmerso en una guerra comercial y geoeconómica total, así que dependerá. Y no es Lula en sí, por supuesto. Son las decisiones de Lula, pero es el gobierno de Lula. Y creo que tú y gran parte de nuestra audiencia conocen muy bien algunas de las personas que ocupan cargos de poder en el gobierno de Lula. Y no es que sean precisamente unos genios, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el gran problema. Así que Brasil ahora se enfrenta a una amenaza existencial.
Para ponerlo en el contexto de los BRICS, Rusia, China e Irán han comprendido en estos últimos, diría yo, 3 meses especialmente, que se enfrentan a una amenaza existencial, tanto individualmente como miembros de los BRICS, frente al imperio. Individually and as BRICS members vis-à-vis the empire. And now Brazil is part of this group. India is difficult. Y ahora Brasil forma parte de este grupo. India es un caso difícil porque India, y esto fue algo que se discutió mucho al margen de la cumbre de los BRICS en Río, aún no sabe dónde está, ni tampoco hacia dónde va, y sigue apostando a varias opciones. Brasil, en cierta medida, las clases dirigentes brasileñas ni siquiera apuestan a varias opciones. Son atlantistas, y muchos de ellos actúan como quinta columnistas. Así, sin más. Pero ahora lo que está haciendo Trump, y lo que está haciendo el sistema, y lo que vociferan imbéciles como Lindsey Graham, y super imbéciles como Tutti Frutti, o Rudy, el secretario general de la OTAN, es amenazar directamente a Brasil. Así que eso ya es otro asunto. Así que ahora Brasil está jugando en las grandes ligas. Eso hace que la situación sea mucho más complicada. Tendremos que esperar hasta el 1 de agosto para ver si estos aranceles del 50% se aplicarán, y la respuesta brasileña, que según la ley de reciprocidad sería un 50% de vuelta sobre los productos estadounidenses. Los brasileños ya han empezado, al menos están recibiendo consultas, especialmente de África y Asia, de nuevos clientes potenciales para estos productos que Brasil exporta y que todo el mundo quiere. Café, acero, hierro, aviones, piezas de aviones, lo que sea, soja. Así que así están las cosas en este momento. Definitivamente estamos en el siguiente nivel de la guerra no tan híbrida y ahora, en muchos aspectos, caliente contra los BRICS. En el caso de Brasil, podemos Donald Trump, algo que no está en manos del presidente de Brasil. Sí, No tiene poder sobre las cosas que Donald Trump está pidiendo, y en el caso de Bolsonaro, todas estas cosas. Por supuesto. ¿Cree usted que él lo sabe? ¿Quién? ¿Trump? Who? Trump? Of course not, Nima. Trump doesn't know anything about Trump, por supuesto que no, Nima. Trump no sabe nada de política exterior en ningún lugar del sur global. Todavía no sabe qué es BRICS. ¿Puedo darte probablemente la mejor cita de estos últimos días? Voy a citar a Trump literalmente, empezando ahora. Cuando oí hablar de este grupo de BRICS, entonces es un grupo de BRICS, no es el grupo BRICS, 6 países básicamente. Así que ni siquiera sabe cuántos son BRICS y cuántos son socios de BRICS. Les di muy duro y si alguna vez realmente se forman de manera significativa. Así que según Trump, BRICS ni siquiera está formado. Terminará muy rápido, te lo digo. No durarán mucho, no creo que ni siquiera lo hagan. Hacerlo significa en su mente el dólar. En su mente, lo único que le importa es que este grupo de 6, o lo que sea, sin formar, bla bla bla, está desdolarizando, y esto es antiestadounidense. Esto es lo único que registra en la mente de Trump. No creo que siquiera lo hagan. Prácticamente tienen miedo de reunirse. Y ni siquiera construyó la frase correctamente. Debería ser, prácticamente tienen miedo de mí. Dijo, prácticamente tienen miedo a mí. Así que para él personalmente, todos los BRICS tienen miedo. Así es como lo ve. Es muy revelador porque, por muy mal construido que esté, un niño de 5 años construiría este razonamiento mejor que Trump. Pero ahí está todo. Demuestra que no tiene ni idea de lo que realmente es BRICS. Lo único que registra en su mente es que están intentando desdolarizar. Así que son antiamericanos. Así que tengo que atacarlos con fuerza. Eso es todo. So I have to hit them hard. That's it. ¿Sabes? Eso es lo más trágico durante la administración de Biden. Tenemos que seguir a Lindsey Graham, porque de alguna manera sus políticas eran la política oficial en Washington. Parece que para la administración de Trump resulta ser el mismo caso. Él está liderando lo que ocurre en Washington. Sabes, quiero decir, estamos hablando de política interna ahora mismo.
Y bueno, hay una enorme cantidad de sentimiento antirruso en Estados Unidos, y políticamente es fácil atacar a Vladimir Putin y a Rusia. Pero también hay que entender que Lindsey Graham, y creo que fue Blumenthal, el senador de Connecticut, estaban presionando para imponer aranceles del 500% a estos países, India, Rusia, Brasil, y que se hiciera de inmediato. Quiero decir, Lindsey Graham fue y se reunió con Zelensky y el gobierno ucraniano para resolver esto. Y sin embargo, lo que ha hecho el presidente es decir, aprueben su proyecto de ley, pero tienen que darme el control total sobre esto. Pass your bill, but you have to give me complete control over this. I get to determine when, how much. Yo decido cuándo, cuánto y cómo levantarlo. El Congreso no tiene voz en esto. Así que todo lo que hizo Lindsey Graham fue crear un argumento para el debate. No hay una política real aquí, ninguna que obligue al presidente a hacer nada. El presidente ha dicho que va a esperar 50 días, dar tiempo a Rusia para ¿qué? Reconsiderar sus acciones. Pero al mismo tiempo, tenemos a Seymour Hersh escribiendo en su Substack que la administración Trump está buscando destituir a Zelensky. Zelensky, el hombre que se reunió con el senador Graham para idear esta gran propuesta de sanciones. Sabes, en el momento en que se anunció esto, las sanciones y las sanciones europeas, el mercado bursátil ruso subió un 2,7%. The Russian stock market went up 2.7%. Russians aren't worried about this. They're not afraid of this. A los rusos no les preocupa esto. No tienen miedo de esto. China ya ha dicho que no cederá, que utilizará todos los recursos que tenga para contraatacar. Brasil ha dicho que si no quieren hacer negocios con nosotros, entonces nosotros no haremos negocios con ustedes. India es el eslabón débil, pero India debe tener cuidado porque podría encontrarse en el lado perdedor de una guerra de cadenas de suministro con China. Y eso aplastaría la economía india. Estados Unidos no está dispuesto a intervenir ahora mismo y rescatar a la India de cualquier problema económico en el que se meta, porque sigue ciegamente el dictado estadounidense. Así que ya sabes, no hay ninguna garantía de que la India vaya a hacer esto, pero tampoco hay ninguna garantía de que Trump lo vaya a hacer. Lindsey Graham no tiene ninguna capacidad de decisión. Es solo un senador en un Senado de los Estados Unidos que ya ha delegado en este presidente. La única autoridad para tomar decisiones la tiene el presidente. Parece que el presidente simplemente está utilizando la amenaza arancelaria de Lindsey Graham como un escudo político tras el cual ocultar el hecho de que no tienen una política real respecto a Rusia y para ganar tiempo e intentar moldear el terreno, por así decirlo. Creo que quieren que Zelensky desaparezca. I think they want Zelensky gone. They need him removed. Necesitan destituirlo y quieren reemplazarlo por alguien que pueda hacer las concesiones necesarias para llevar a los rusos a la mesa de negociaciones. Zelensky tiene miedo de esto. De repente ahora Zelensky quiere hablar con Rusia. Yo soy el que puede hablar con Rusia. Rusia no quiere hablar con él. Zelensky es historia. No creo que Zelensky vaya a ser el elegido, pero eso es otro asunto completamente distinto. Pero ya sabes, estás hablando de estas sanciones y la amenaza de sanciones. Esto es simplemente Lindsey Graham siendo Lindsey Graham, el hombre más tonto del mundo en todo lo relacionado con Rusia. Dumbest man when it comes to all things Russia. Seymour Hersh believes that, Seymour Hersh cree que Zelensky será expulsado al exilio o se verá obligado a marcharse, ya sea por presiones internas o externas. Pero entonces surge la pregunta de qué ocurrirá después. Puede haber un periodo de incertidumbre. Y los polacos pueden entender que esto podría desembocar en algún tipo de colapso civil e incluso conflicto civil, por lo que están pidiendo a sus ciudadanos que se marchen. Es ridículo pensar en una intervención militar polaca. Los propios polacos reconocen que se quedarían sin munición en 14 días. Entonces, ¿por qué querrías intervenir solo para quedarte sin munición en 14 días? ¿Y con qué intervendrías? No tienen un ejército orientado a la ofensiva. Podrían empezar a cruzar la frontera hacia el oeste de Ucrania, pero casi de inmediato serían enfrentados por fuerzas que saldrían de Bielorrusia, y no serían capaces de manejar eso. Los rusos creen en los contraataques.
Así que si Polonia inicia operaciones transfronterizas desde Polonia hacia Bielorrusia, eso sería el fin de Varsovia. Caerán. El ejército polaco no puede defenderse. No pueden luchar. Los polacos lo saben. Los generales lo saben. No van a involucrarse en una pelea. Creo que Polonia está observando la situación cada vez más deteriorada dentro de Ucrania y está tomando la decisión de sacar a los ciudadanos polacos del peligro. Get Polish citizens out of harm's way. You've mentioned Zelensky maybe. Has mencionado que Zaluzhny podría ser el candidato en la mente de algunas personas en Occidente. Sabemos que Zaluzhny fue... Bueno, en realidad te estaba preguntando antes, creo que hace unos 6 meses, si Zelensky sería el candidato. Porque parece que el gobierno británico, los servicios de inteligencia británicos, lo han estado preparando para este puesto. Eso será aceptable en el caso de Ucrania. ¿Y quién va a garantizar que será una mejor opción para Ucrania o que va a cambiar algo en Ucrania? Mira, los británicos, los estadounidenses y la OTAN siguen actuando como si importaran, como si ya sabes su opinión contara en lo que respecta al futuro de Ucrania. Rusia, en cierto modo, ya ha dejado claro que no importa, no cuenta. Solo Rusia elegirá al futuro líder de Ucrania. Rusia preferiría hacerlo. Están dispuestos a permitir que se elija un líder interino mediante elecciones, pero las elecciones solo sirven para eliminar al presidente ilegítimo Zelensky y reemplazarlo por alguien que sea constitucionalmente capaz de aceptar los términos de la rendición. Por eso los rusos no dicen rendición y luego elecciones. Dicen elecciones y luego rendición, porque necesitan que Zelensky se vaya. Sabes, Zaluzhny, no creo que sea un candidato atractivo. No creo, no puedo hablar por los rusos, pero quiero decir, este es un hombre que se hizo un selfie con una fotografía de Stepan Bandera detrás de él. Si hablamos de desnazificación, ahí tienes a un nazi. Así que el futuro de Zaluzhny probablemente sea una bala en la nuca en lugar de la presidencia de Ucrania. Lo más sensato para él sería quedarse en el Reino Unido y no intentar regresar a Ucrania. Fue el comandante de las fuerzas ucranianas cuando se cometieron muchos crímenes contra soldados y civiles rusos. Así que imagino que está muy arriba en la lista de personas a las que los rusos pedirán cuentas en un entorno posterior al conflicto. Los rusos en este momento, de nuevo, no puedo hablar por ellos porque no tengo información privilegiada, pero cuando uno observa lo que está ocurriendo, los rusos sí tienen algo llamado el Estado de la Unión. Se trata de una relación política y económica entre Bielorrusia y Rusia. El Estado de la Unión está ahora muy activo hablando sobre el futuro de Ucrania, porque creo que la visión de Rusia es que la Ucrania posterior al conflicto, una vez que haya sido desnazificada y se haya restablecido la normalidad, pasará a formar parte del Estado de la Unión, que se unirá a la misma unión política y económica que Bielorrusia y la Federación Rusa. Esto significa que no habrá significa que no habrá líderes designados por los británicos. No habrá control estadounidense sobre los minerales de tierras raras ucranianos. Todo eso es basura. Esta es la realidad. Occidente simplemente no ha despertado a este hecho. Y los rusos, ellos no tienen prisa. No tienen prisa. Las sanciones no funcionarán. No hay presión militar que se pueda ejercer sobre Rusia de manera significativa. La OTAN, cuanto más intenta la OTAN adoptar posturas y posicionarse como relevante militarmente, más débil se vuelve. ¿Sabes? Comparo a la OTAN con... Quiero decir, hay una casa al final de la calle que fue abandonada por sus dueños, supongo, hace 1 año y medio. Y estaba descuidada. El césped sin cortar, los árboles sin podar, los arbustos sin recortar. Y ya sabes, es un desastre. Alguien la compró y ahora está en proceso de renovarla. Pero a veces a esas cosas se les llama el pozo sin fondo, lo que significa que la has comprado y solo sigues echando más dinero en ella. Ucrania es un pozo sin fondo de dinero. Quiero decir, es un desastre.
Occidente y la OTAN son un pozo sin fondo de dinero, y la OTAN, cuanto más intenta, ya sabes, modernizarse, aún más. A veces es mejor vender el coche viejo y no intentar modernizarlo, simplemente comprar uno nuevo. Probablemente la OTAN debería disolverse, y Europa debería replantearse lo que necesita, porque ahora mismo, al traer a la OTAN, estás trayendo estructuras e instituciones heredadas y formas de pensar que simplemente no tienen sentido. Europa necesita pensar en la defensa europea, no en continuar con esta fantasía de los años 90 y principios de los 2000 de ser una plataforma para el imperialismo hegemónico estadounidense. La OTAN es problemática en todos los aspectos, y no creo que Rusia tenga nada de qué preocuparse respecto a la OTAN. I don't think Russia has anything to worry about from NATO. Is NATO without the United States? ¿Es la OTAN sin Estados Unidos? O quizá debería plantearlo así. ¿Puede la OTAN sobrevivir sin Estados Unidos? No. ¿Es solo militarmente? ¿O tampoco puede políticamente? Just militarily or politically, they cannot survive as well. Both. Without the United States, Ambos. Sin Estados Unidos, la OTAN se fracturará en como mínimo dos corrientes de pensamiento diferentes, más probablemente tres. Existirá la corriente de las grandes potencias, los británicos, los franceses y los alemanes, que pensarán que pueden dictar el futuro de la OTAN. Italia querría formar parte de ese club, pero no lo conseguirá. Así que Italia se convertirá en líder de las otras potencias alineadas con Occidente. España, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos. Estos serán los países que intentarán evitar que franceses, alemanes y británicos impongan sus decisiones. Pero luego están las naciones del bloque del Este, más los nuevos miembros, Finlandia y Suecia, que se consideran estados en primera línea y tendrán su propia postura. Y Occidente no está dispuesto a respaldar al Este. position, and the West isn't willing to back up the East. They're not going to let the East dictate terms of. No van a permitir que el Este dicte los términos de la convivencia. Es decir, si el Este dice, tenemos que estar preparados para ir a la guerra contra Rusia, creo que Occidente responderá, bueno, no, tenemos que estar preparados para defendernos, y planificarán en consecuencia. Así que habrá tres corrientes de pensamiento diferentes en la OTAN que se separarán, a menos que esté el Papa presente. Quiero decir, aquí es donde Mark Rutte tenía razón. El Papa tiene que venir y poner a todos en fila. Esto es lo que vamos a hacer. Sin Estados Unidos, la OTAN simplemente se desmorona. Y la OTAN no puede permitírselo. No pueden sostenerlo. No habrá disciplina. No habrá nada. Solo un montón de niños peleándose. Ese es el futuro de la OTAN. Por eso, como dije antes, probablemente lo mejor sea simplemente deshacerse de la OTAN, echar a Estados Unidos de Europa y ocuparse de los problemas de seguridad europeos por su cuenta. Deal with European security issues on their own. You mean that the security issues would be ¿Quieres decir que las cuestiones de seguridad se gestionarían mediante el tipo de pacto que existía entre el Reino Unido y Alemania? Un pacto militar entre dos países, o entre tres países entre sí, o algo por el estilo. ¿Van a hacer algún tipo de acuerdos bilaterales y trilaterales entre los países de Europa? ¿O cómo funcionaría eso para ellos? how's that gonna work for them? That would be suicidal, because now what you've done Eso sería suicida, porque lo que han hecho ahora es crear los que tienen y los que no tienen en Europa. Creo que si quieren tener éxito, necesitan un acuerdo de defensa de la Unión Europea. Pero el problema es que la propia Unión Europea no es viable. Se está desmoronando. Así que al final del día, creo que lo mejor para Europa es, en primer lugar, buscar relaciones normalizadas con Rusia y entender que, en lugar de una alianza militar tradicional, lo que deberían tener es un comité militar que simplemente busque resolver los problemas de manera no militar. Europa necesita desmilitarizarse. Hoy en día, no hay razón para tener grandes ejércitos permanentes en Europa. ¿Cuál es el propósito? ¿Van a invadir África? What's the purpose? Are they going to invade Africa? Are they going to invade the Middle East? Do they ¿Van a invadir Oriente Medio? Russia? ¿Realmente quieren ir a la guerra contra Rusia? ¿Cuál es el propósito de un gran ejército terrestre? ¿Qué ocurrirá si Europa tiene grandes ejércitos terrestres? ¿Europa irá a la guerra contra Europa? Surgirán estas organizaciones más pequeñas, y lo verás,
De hecho, ya lo estás viendo ahora mismo, donde Croacia, Albania y Kosovo se están uniendo en una alianza militar y están siendo contrarrestados por Serbia, Hungría y Eslovaquia. Son mini alianzas de la OTAN dentro de la propia OTAN, cada una de las cuales incorpora miembros que no pertenecen a la OTAN. Y hacen esto porque se temen entre sí y temen el potencial de guerra. Así que este es el futuro de la OTAN. La OTAN se dividirá en diferentes bloques. Y luego irán a la guerra entre ellos. Así que la mejor opción para Europa es empezar a retirar el ejército de Europa. Considera que no necesitas tener una gran industria de defensa. Lo que necesitas es una industria civil viable que mantenga a la gente empleada de forma productiva. Luego utiliza tu fuerza económica colectiva como una forma de fomentar la prosperidad, la paz, etc. Especialmente con Rusia, que realmente no quiere tener un gran ejército permanente y preferiría tener un ejército más pequeño y dedicar más tiempo a centrarse en las cosas que son importantes para ellos. Así que ya veremos. Simplemente creo que Europa está en muchos problemas ahora mismo. Un continente muy disfuncional. Scott, cuando miro a la Unión Europea, me parece que lo que ha ocurrido en Europa tras la creación de esta unión y cómo Estados Unidos ha jugado un papel en toda la situación allí, es que de alguna manera no les ha dejado madurar. No saben cómo afrontar sus problemas sin Estados Unidos. Y parece ser el caso, especialmente ahora con la situación en Ucrania. Sin Estados Unidos, no saben cómo gestionar su problema. ¿Crees que la desintegración de la Unión Europea les llevaría de algún modo a madurar, a ser más sensatos, más objetivos respecto a sus metas, a su futuro? Bueno, quiero decir, tienes hijos, ¿verdad? Eres padre. ¿Cómo animas a tus hijos a crecer? Hay un periodo de tiempo en el que tienes que proporcionarles seguridad, darles un hogar, comida, refugio, seguridad. Pero en algún momento, los hijos alcanzan la edad de madurez y esperas que salgan adelante por sí mismos. Haces lo que puedes para prepararlos para ese momento, pero se van. Pero si en ese momento, en cambio, conviertes tu sótano en una casa donde pueden quedarse y les dices, no te preocupes por conseguir trabajo, seguiré dándote una paga y pagaré todo, y haces eso durante 30 años, de repente tienes a un hijo de 50 años viviendo en tu sótano que es incapaz de valerse por sí mismo. Eso es Europa. Europa, al final de la Segunda Guerra Mundial, quedó casi totalmente subordinada a Estados Unidos. El Plan Marshall impactó a Europa económicamente y, por extensión, políticamente. Europa nunca maduró como continente, como pueblo. Siempre estuvieron bajo el control, o al menos la influencia de Estados Unidos. No es que Estados Unidos siempre fuera agresivo en su afirmación de control, aunque si miras los años 50 y 60, los esfuerzos de la CIA para derrocar al Partido Comunista en Italia y en Francia, etc., está claro que queríamos moldear los acontecimientos para que los gobiernos allí fueran más fácilmente controlados por Estados Unidos. Pero Europa hizo esto de forma voluntaria. Se permitieron a sí mismos convertirse en ese hijo de 50 años que sigue viviendo en el sótano de la casa de sus padres. Y ahí es donde están hoy. Nunca han madurado, nunca han crecido, no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer sin papá, no saben cómo comportarse, no pueden tomar sus propias decisiones. Sabes, echemos un vistazo a la propia Unión Europea. Económicamente está bastante subordinada al G7, y el G7 está dominado por Estados Unidos. No toman decisiones independientes del G7. El G7 es un mecanismo de control utilizado por Estados Unidos para controlar Europa y nuestras principales potencias asiáticas orientadas a Occidente, Japón y Corea del Sur. Europa, en términos de seguridad, está vinculada a la OTAN, y la OTAN está dominada por Estados Unidos. Quiero decir, literalmente, Europa es un niño adulto al que nunca se le ha permitido crecer. No sabe cómo funcionar. Pueden montar una rabieta.
¿Sabes? Quiero decir, de nuevo, miro a Francia, Alemania y el Reino Unido ahora. Ya sabes, uniéndose y diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto otro. Bueno, eso es muy parecido al niño de 50 años que se reúne con sus amigos en un bar, diciendo, voy a declarar la independencia, voy a irme y hacer esto. Mientras tanto, está comprando cerveza con el dinero que papá le dio para comprar cerveza, y va a volver a subirse a su coche y conducir a casa en el coche que mamá le compró, y va a volver a vivir en el sótano de la casa de sus padres. No hay nada serio en Europa hoy en día, literalmente. No son adultos, son niños que fingen ser adultos. Y si Estados Unidos realmente les quitara el apoyo, colapsarían y no sabrían qué hacer. Collapse and wouldn't know what to do.